Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Soy Sandra Milena Aparicio Fuentes y les voy a hablar del protocolo de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica. La meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica es una enfermedad mortal si no se sospecha a tiempo y si no se realiza un tratamiento precoz y adecuado. Los síntomas iniciales se confunden con muchas enfermedades. Muchas personas son portadoras de este germen en la nariz y la garganta sin tener ningún indicio de enfermedad, mientras que otras pueden presentar síntomas graves. Un caso es altamente contagioso si se transmite de persona a persona y algunos pueden transmitirse por el intercambio de secreciones respiratorias y de la garganta, como saliva o esputo, cuando hay un contacto cercano prolongado, por ejemplo al toser o besarse, especialmente si las personas viven en el mismo hogar. Las poblaciones confinadas tienen mayor riesgo. El periodo de incubación es entre 2 y 10 días dependiendo del agente etiológico. Para Haemophilus influenza, de 2 a 4 días, Streptococcus pneumoniae 1 a 4 días y Neisseria meningitidis 2 a 10 días con promedio de 4 días. Justificación. Para empezar, Colombia ha introducido al programa ampliado de inmunización SPAI en los menores de 5 años 2 vacunas contra los agentes más frecuentemente causantes de esta enfermedad, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae, con el fin de reducir la tasa de morbilidad y mortalidad para estos eventos en la población infantil. Asimismo, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 plantea como meta el componente de las enfermedades inmunoprevenibles, dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, controlar la incidencia de casos de neumococo y Haemophilus influenza tipo B para garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios. Y finalmente, el Grupo Técnico Asesor de Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS insiste que los países deben ampliar la vigilancia de la enfermedad meningocócica, revisar la epidemiología, incluida la ocurrencia de brotes, la distribución de la edad, de los serotipos, así como también la carga y los costos de enfermedad. Durante los últimos 3 años se han registrado un incremento en los casos de meningitis por Neisseria meningitidis, asociados al serotipo B, ampliamente relacionado con brotes en Cartagena durante 2013, y un incremento en el número de casos asociados al serotipo C en 2015, identificado en brotes en Buenaventura, Boyacá y Bogotá. Durante el transcurso de estos brotes se presentaron casos de sepsis acompañado de meningitis y otros casos de enfermedad invasiva sin presentación de signos meningios, los cuales deben ser incluidos a la vigilancia integral de la enfermedad meningocócica. Los usos de la vigilancia del evento son realizar el seguimiento continuo y sistemático de la aparición de la meningitis bacteriana y la enfermedad meningocócica mediante el proceso de notificación, recolección y análisis de los datos con el fin de generar información oportuna, válida y confiable que permita orientar las medidas de prevención y control del evento. Los usuarios de esta información desde el nivel nacional son el Ministerio de Salud y Protección Social, Grupo de Inmunoprevenibles del Instituto Nacional de Salud, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades administradoras de planes beneficiarios, la comunidad médica y la comunidad en general. Los objetivos de la vigilancia de meningitis y enfermedad meningocócica son establecer la incidencia y la letalidad de la meningitis bacteriana aguda y de la enfermedad meningocócica en Colombia, caracterizar la distribución de los serotipos y serogrupos por agente causal de la meningitis bacteriana y la enfermedad meningocócica en Colombia, caracterizar el comportamiento de la meningitis bacteriana aguda y de la enfermedad meningocócica con respecto a las variables de tiempo, lugar y persona. Los casos pueden ingresar al CIVIGILA como casos probables o casos confirmados. Un caso probable de meningitis bacteriana es un paciente que presenta enfermedad de inicio súbito
con fiebre mayor a 38 grados, cefalea y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: rigidez de nuca, alteraciones de conciencia, señales de irritación meníngea, acompañado o no de ras purpúrico o petequial en caso de meningococo, y en menores de 1 año abombamiento de la fontanela. El diagnóstico se realiza con examen en muestras de líquido cefalorraquídeo y sangre. El examen de líquido cefalorraquídeo deberá contar con las siguientes condiciones: líquido cefalorraquídeo turbio, recuento de leucocitos mayor a 100 por milímetro cúbico con recuento de neutrófilos mayor o igual a 80%, elevación de proteína mayor a 100 miligramos por decilitro, disminución de glucosa menor a 40 miligramos por decilitro. La coloración del gram depende del agente causante. Diplococos gram positivos, meningitis neumocóxica. Diplococos gram negativos, intra o extracelulares, meningitis meningocóxica. Y bacilos gram negativos, meningitis por hemófilos influenza. Para enfermedad meningocóxica es un paciente que presenta deterioro rápido del estado de conciencia con sepsis de origen desconocido y ras purpúrico o petequial, o que en el cultivo de sangre u otro líquido corporal estéril se identifique crecimiento de diplococos gram negativos intra o extracelulares. Cuando tengo un caso probable y el cultivo de sangre o líquido cefalorraquídeo o la antigenemia sale positivo para hemófilos influenza o Streptococcus pneumoniae, confirmo el caso de meningitis bacteriana por estos agentes. Adicionalmente, un caso probable y el cultivo de sangre o líquido cefalorraquídeo o la antigenemia o PCR en tiempo real sale positivo para Neisseria meningitidis, confirmo el caso por laboratorio para enfermedad meningocóxica. Ahora, cuando yo realizo las pruebas de laboratorio y el cultivo me da como resultado otro microorganismo, es un caso confirmado por laboratorio para este agente encontrado. ¿Cuáles son los ajustes que se deben realizar en el CIVIGILA para el evento? Ajuste del caso. Ajuste 0 son casos que cumplen con la definición de caso probable, con cultivo de líquido cefalorraquídeo y diagnóstico final de egreso meningitis bacteriana. Ajuste 3, caso confirmado por laboratorio. Ajuste 6, caso descartado por laboratorio, descartado por clínica, no reúne criterios de caso probable. Ajuste D, caso descartado por error de digitación, no corresponde al evento. En el caso de confirmarse que el agente bacteriano es Neisseria meningitidis, es necesario realizar la clasificación de la enfermedad meningocóxica. 1. Meningitis. 2. Meningitis y meningococcemia. 3. Meningococcemia sin meningitis. También, teniendo en cuenta la mortalidad de la enfermedad, de ser necesario, se debe ajustar la condición final del caso: 1 vivo, 2 muerto. En cuanto a los resultados del laboratorio, como ya es claro, se requiere del laboratorio para confirmar el agente causante de la enfermedad. Una vez que ya contamos con el resultado, es necesario ingresarlo al sistema en el módulo de laboratorios del aplicativo de CIVIGILA. Los resultados pueden ser positivos o negativos e igualmente se ingresan. En la ficha de notificación del evento encontramos los códigos para los agentes en estudio: 22 Haemophilus influenza, 23 Neisseria meningitidis, 24 Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, en algunas ocasiones nos da como resultado otro agente y también es importante ingresarlo. Por ejemplo, E. coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalactiae. También estos microorganismos tienen un código y se debe ingresar, no dejarlo con código 8 que solo nos indica otro agente. Asimismo, es necesario ser concordante con el tipo de agente, es decir, si nos da como resultado una Neisseria meningitidis, si inicialmente en tipo de agente ingresamos un 4 o 5, debemos ajustar el tipo de agente a 2, y así para los otros. Si nos da como resultado otro agente, debemos ajustar a 4. También es indispensable disponer de información exacta sobre los antecedentes de vacunación de los casos confirmados. Los indicadores del evento son incidencia y letalidad en la población general y en menores de 5 años para meningitis bacteriana, por Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y por enfermedad meningocóxica. Las fuentes de información son la ficha actualizada de notificación de datos básicos y complementarios, los reportes de los laboratorios de salud pública y el Laboratorio Nacional de Referencia.
Las estrategias de vigilancia son vigilancia de casos con confirmación por laboratorio, búsqueda activa institucional, búsqueda activa comunitaria y vigilancia centinela. En cuanto a la periodicidad de los reportes, se debe realizar notificación inmediata para los casos probables o confirmados de meningitis bacteriana por Haemophilus influenza o enfermedad meningocócica. Los casos por Streptococcus pneumoniae y otros agentes se reportan semanalmente. Dentro de las acciones individuales que me orientan a la acción en atención del evento tenemos la notificación inmediata por Haemophilus influenza o Neisseria meningitis, el diligenciamiento completo de la ficha de notificación, la investigación adecuada y la clasificación final del caso. Dentro de las acciones colectivas tenemos el riesgo de enfermedad invasiva por Haemophilus influenza, aumenta entre los contactos estrechos no vacunados menores de 4 años de edad, por lo que se recomienda administrar un agente profiláctico para todos los contactos en las guarderías infantiles o en los hogares de los casos índice donde habiten niños menores de 12 meses, niños inmunocomprometidos o niños de 1 a 3 años inadecuadamente inmunizados. La rifampicina erradica el Haemophilus influenza de la faringe en el 95% de los portadores y reduce el riesgo de enfermedad invasiva. En caso de enfermedad meningocócica debemos realizar quimioprofilaxis de acuerdo a lo consignado en el lineamiento para la atención clínica integral de pacientes con enfermedad meningocócica en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social, idealmente en las 48 horas de identificado el caso probable. Aislamiento de contactos estrechos. Está indicado el aislamiento de tipo respiratorio de todos los contactos cercanos del caso probable y en el hospital para prevenir casos secundarios por 24 horas después de haber comenzado la terapia con antibióticos. Es imprescindible realizar el seguimiento de contactos estrechos hasta el día 10 con el fin de verificar la aparición de casos secundarios. En el manejo de brotes, las secretarías de salud municipales o distritales deben realizar las acciones de estudio de caso probable o confirmado en las primeras 48 horas después de la notificación por la UPGD y utilizar la ficha de investigación de caso de enfermedad meningocócica estandarizada a nivel nacional. Las secretarías de salud municipales o distritales, en acuerdo con las EAPB, deben asegurar la administración de quimioprofilaxis antibiótica a los contactos estrechos identificados independientemente del estado de vacunación, de acuerdo con el peso y la edad, idealmente en las primeras 48 horas de identificado el caso probable. Implementar aislamiento por gotas del caso probable y a los contactos estrechos hasta por lo menos 24 horas posteriores del inicio del tratamiento antibiótico o quimioprofilaxis. Información sobre reconocimiento oportuno de signos y síntomas de enfermedad meningocócica y consulta inmediata al servicio de salud. Recomendar acciones de prevención de la enfermedad como medidas de higiene general, lavado frecuente de manos, desinfección de áreas comunes como baños y ventilación de espacios cerrados. Para el cierre del brote se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Administración de profilaxis antibiótica en las primeras 48 horas al 100% de los contactos estrechos del caso probable o confirmado. Seguimiento por 10 días de todos los contactos estrechos del caso probable o confirmado y la no ocurrencia de casos nuevos de enfermedad meningocócica entre los contactos estrechos en los siguientes 12 días posteriores a la exposición. El diagnóstico oportuno y la confirmación del caso por laboratorio y la atención clínica adecuada revierten una importancia crucial. Especialmente, la intervención del laboratorio es fundamental para el diagnóstico diferencial de la meningitis bacteriana debido a la mayoría de los casos y a los 3 agentes causales, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis. También son importantes la investigación de los brotes con el soporte de laboratorio y la caracterización fenotípica y molecular de las cepas para orientar al clínico en el tratamiento apropiado, promover el uso racional de antibióticos, reducir las infecciones asociadas con la atención en salud y apoyar a las autoridades en la toma de decisiones sobre los esquemas profilácticos y vacunales asociados con los factores de virulencia y blancos antigénicos de las vacunas.
El cultivo y aislamiento de las muestras de líquido cefalorraquídeo ante un caso probable de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica es muy importante. Se deben recolectar y procesar muestras de acuerdo con lo indicado por el Grupo de Microbiología de la Subdirección de Redes en Salud Pública. Los aislamientos bacterianos de Neisseria meningitidis recuperados de fluidos corporales estériles como sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, deben ser enviados al Instituto Nacional de Salud después de recogido el aislamiento dentro de las 24 horas. No olvidar que el transporte debe cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad para reducir los posibles riesgos de contaminación. En las muertes por meningitis o enfermedad meningocócica se deben recolectar muestras de cerebro de los diferentes lóbulos, meninges, cerebelo y tallo y de glándulas suprarrenales de acuerdo con lo indicado por el Grupo de Patología de la Subdirección de Redes en Salud Pública. Finalmente, las muestras de líquido cefalorraquídeo postmortem se deben obtener antes de la generación de fenómenos cadavéricos tardíos en donde ocurre la putrefacción cadavérica, máximo 3 días después de la muerte con el fin de evitar contaminaciones. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el protocolo de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica lo pueden encontrar en nuestra página www.ins.gov.co o encuéntrenos en nuestras redes sociales como @INSColombia. Les habló Sandra Milena Aparicio Fuentes.